Hola, bienvenidos a Verdad Sin Límites. Y yo soy Walter Swain, su anfitrión, y es un gran día para ti y para mí para encontrar respuestas de Dios para las preguntas y dilemas para el creyente de hoy en día. Y ahora, la semana pasada respondimos a la pregunta, ¿cómo sabes qué denominación cristiana es la correcta? Pero hoy la pregunta principal se vuelve más personal y más importante, y es esta. ¿Cómo sabe el creyente qué iglesia, es decir, iglesia local, cómo sabe qué iglesia es la correcta? Bueno, es crucial para el creyente hacer esto bien. Puede literalmente cambiar la trayectoria de su seguimiento de Jesús durante años e incluso toda la vida y aún tiene impacto para toda la eternidad. Entonces, vamos a responder a esta pregunta tan importante ahora. Muy bien, entonces justo antes de entrar en el tema de hoy, te pido esto, si podrías hacer clic en like y tocando también clic en todas las notificaciones, si estás viendo esto en YouTube, puedes también en otros apps hacer clic para seguir el podcast y también puedes compartir el enlace a todos los que puedas, ¿ok? Y así crecerá la familia de Verdad Sin Límites por todo Latinoamérica. Muy bien. Bueno, hagámoslo ya. Y ahora vamos a hablar de las razones bíblicas por las cuales uno puede decidir cuál iglesia es la correcta. Pero por otro lado, muchos creyentes usan otras razones muy comunes, no tan bíblicas hoy en día, para decidir cuál iglesia es la correcta. Por ejemplo, y tenemos que quitar estas razones, por eso estamos mencionando esto. ¿Cómo se viste el predicador? ¿Cómo predica el predicador? ¿Hay un coro o no? ¿Hay muchos programas para mis niños, para mis hijos? ¿Cómo son las sillas o las bancas? Aquí hay otra muy buena. ¿Cantan las canciones antiguas que me gustan o solo las más modernas? Otra pregunta es, ¿la iglesia satisface mis necesidades o no? Oh, hay muchos más, ¿ok? Pero, ¿qué hay de malo en estas razones? Es que el enfoque soy yo. Se centra en mí, en mis gustos y disgustos, mis preferencias, no en ningún principio básico basado en la Biblia que Dios nos da para guiar verdaderamente mi vida para glorificar a Cristo y crecer en mi fe. No. Convierte el cristianismo en un mercado de consumo y que las iglesias atiendan y sirven a mí y solo a mí y lo que yo quiero para mí. Y ahora te doy un ejemplo reciente en la iglesia en donde yo pastoreo. Habíamos tenido una familia que por varios años tranquilamente asistía a la iglesia, se involucraba en la iglesia y se fueron o se mudaron a otra ciudad por razones de trabajo. Y ahora en este verano volvieron a esta ciudad y por razones de trabajo de nuevo y están andando bien, pero no volvieron a la iglesia. Pensábamos que seguramente iban a volver, no hubo ningún problema antes o nada, pero dijeron que no. Y por dos razones no bíblicas. Número uno, no cantamos las canciones viejas, lo que no era cierto, porque sí cantamos las canciones viejas, pero somos una iglesia de música más contemporánea. Eso sí es cierto, pero cantamos las otras canciones viejas, por llamarlas, también. Y razón número dos, quería más actividades para sus hijos. ¿Ok? Quería programas, actividad. Entonces, al final descubrimos que solo no era problema de la iglesia o que nosotros habíamos hecho las cosas en forma muy mala doctrinalmente y por otra cosa. Simplemente es que la iglesia no satisfacía sus demandas de consumo. Para colmo, cuando la niebla del COVID se disipó, muchísimas iglesias, incluida la nuestra,
se quedaron con un número mucho menor de asistentes e incluso de miembros, porque muchos creyentes simplemente dejaron de ir a la iglesia, a cualquier iglesia. Eso nos demuestra que los cristianos culturales abandonaron sus iglesias. Aquellos que iban por conveniencia o por un corto periodo de sus vidas para rascarse una picazón temporal. Es triste, pero también dejó el núcleo de los que sí son fieles a servir al Señor con otros y a reconstruir sus iglesias juntos en Cristo. Muy bien, bueno, basta de lo negativo, de cómo no elegir una iglesia. Y ahora en lo positivo de lo que son las directrices bíblicas para elegir una iglesia o la iglesia correcta. En realidad es una lista corta y simple y directa. Bueno, número 1, en elegir cuál es la iglesia correcta, hay que hacer la pregunta, ¿es la iglesia fiel a la palabra de Dios? ¿Son fieles a la palabra de Dios o no? Y ahora no me refiero al estilo del predicador o cómo enseña la Biblia, sino a si la iglesia cree y enseña fielmente las doctrinas básicas de la fe. Este es el primer y principal fundamento por encima de todo lo demás en la elección de una iglesia. Y ahora bien, subyacente a esto, vivimos en una época de posverdad, por lo que el pensamiento, la forma de pensar y el uso de las palabras es a menudo de doble cara. En otras palabras, en el contexto de lo que estamos hablando hoy, un pastor o su liderazgo de la iglesia pueden decir que creen en las doctrinas esenciales de la palabra de Dios, pero en realidad están diciendo algo completamente diferente. Bueno, te doy un ejemplo. Si estás asistiendo por un tiempo en una iglesia y descubres que es de la teología progresista, si es que tienen una declaración doctrinal, pueden decir, sí, creemos en la inspiración de la Biblia. Y ahora, para ti y para mí, eso significa que está inspirado por Dios. Quiere decir que los hombres de Dios escribieron de tal manera que lo que se escribió fue, por la sola providencia o guía de Dios, exactamente lo que Dios quería que se escribiera y que sea conservado intacto a través de todos los tiempos y sin errores. Pero para el cristiano progresista, por lo general, le dirían, creo que esos hombres fueron inspirados, o más bien motivados emocionalmente para decir y escribir cosas sobre Dios, según la experiencia de ellos. De la misma manera que un poeta o un compositor de canciones o un autor de cualquier otro libro fueron inspirados por su experiencia para escribir. Y puede ser también interpretado de acuerdo a la experiencia de cada uno que lee sus libros, no como libro autoritario o objetivo. ¿Qué es eso? Eso es incorrecto, bíblicamente incorrecto. Otra área es que la iglesia sea fiel no solo a las doctrinas básicas y fundamentales de la Biblia, sino también a los mandamientos y principios morales y éticos de Dios en su palabra. Hay que preguntar, ¿existe la posibilidad o responsabilidad de rendir cuentas, tanto moral como financiera, de los líderes como de los miembros? ¿Mantiene la iglesia con firmeza la perspectiva bíblica sobre los temas del matrimonio y de la sexualidad? Otro principio para elegir la iglesia correcta es hacer la pregunta, ¿trabaja la iglesia para hacer discípulos de Cristo? El objetivo principal de la iglesia bíblica local que hace discípulos no es cómo va su calendario social, ni los programas a los que hay que asistir, ni el entretenimiento de sus miembros, sino
que se proponen llevar el verdadero evangelio a sus amigos, vecinos, comunidades y a todo el mundo. La iglesia hacedora de discípulos no se limita a dar información bíblica a la iglesia, sino que trabaja para formar y equipar a la gente de la iglesia para que sean ellos mismos hacedores de discípulos. Esto se debe a que Jesús nos dio el mandato de ser y hacer discípulos, tal como consta en Mateo 28, el versículo 19. En ese versículo Dios dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y él dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si esa iglesia no está haciendo discípulos de alguna forma o manera, entonces por lo general es que una iglesia que mira, es una iglesia que mira hacia adentro, con poca o ninguna preocupación por la visión y la misión que Dios nos dio en el mundo. Otra pregunta que hay que hacer para poder elegir la iglesia correcta es que si tiene la iglesia formas de servir a Dios por medio de servir a otros. Y ahora esto no se trata de tener un montonazo de programas o que asistir o estar ocupado en las instalaciones de la iglesia todos los días y noches de la semana. La idea es esta. Hay maneras de servir o de crear aún nuevas áreas para servir a Dios. Puedo usar los dones espirituales que Dios me ha dado y los talentos y los tesoros que me ha dado Dios para servir a Dios sirviendo a otros, haciendo discípulos de Jesús y tocando la vida de la comunidad con el amor de Cristo. Y ahora esta pregunta de que si hay manera de servir a Dios en esa iglesia o no, es de Efesios 4 y los versículos 11 al 12 y el 16. Donde Dios dice, y Él, quiere decir Jesús, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante en otra pregunta que hay que hacerse al creyente si está eligiendo la iglesia correcta o no. Y es esta, ¿ama esa iglesia a la gente como Dios nos llama a amarla? ¿Percibes un ambiente genuino y apropiado de amor entre ellos? ¿Escuchas y ves las historias de vidas cambiadas por Jesús debido a la llegada a Cristo a través del amor de alguien de esa iglesia o de parte de toda la iglesia? ¿Ves que ama a todas las personas como Dios nos ama, sin importar quiénes sean, ni su edad, ni su estado civil, ni el color de su piel, ni su origen cultural, ni su situación socioeconómica? Yo me acuerdo de que cuando éramos misioneros viajando por todo el país, levantando fondos para la misión en Argentina, que entramos en iglesias y aprendimos a captar en todo lo posible instantáneamente el ambiente para poder adaptarnos y servir y comunicarnos eficazmente con la gente de tal iglesia. Y podías detectar casi de inmediato si el amor era evidente en la primera impresión o no. Me acuerdo cuando éramos misioneros viajando por todo el país aquí en los Estados Unidos, recaudando fondos para la misión en Argentina. Y cuando entrábamos en muchas de esas iglesias, aprendíamos a captar instantáneamente, en lo mejor posible, el ambiente
para poder adaptarnos, servir y comunicarnos eficazmente con la gente de tal iglesia que estamos visitando. Y podías detectar casi instantáneamente si el amor era evidente en la primera impresión o no. Una vez estuvimos en una iglesia que era muy tradicional para bautistas, y yo soy bautista, pero por otro lado de la misma ciudad había otra iglesia que visitábamos en el culto de esa noche, que era más contemporánea en su estilo, ¿no? Más contemporáneo y que personalmente eso es más mi estilo, ¿no? Pero la iglesia tradicional pudo demostrar un amor muy tangible, ¿no? Se pudo sentir entre la gente y un amor no solo por Dios, sino por los demás. Y esto pasó en todo el tiempo que estuvimos con ellos. Y el pastor incluso nos llevó a ver toda la ciudad, contándonos las historias de varias iglesias ahí y de la misión que están tratando de cumplir ahí entre la gente para el evangelio. Y bueno, fue un tiempo muy lindo. Esa noche pasamos a la otra iglesia y el pastor se limitó a hablar brevemente con nosotros. Casi nadie nos saludó. Y bueno, y así terminó. Era más fría, aunque era un estilo más parecido al mío personal. No era una iglesia que yo hubiera pensado, yo quiero volver a estar ahí. Pero pensé en volver a la iglesia tradicional, porque ahí sentí el amor entre ellos casi de inmediato. Y ahora, esta prueba de que si la iglesia ama a la gente o no, encontramos por lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma y también se aplica a nosotros por igual en Romanos 12 y los versículos 10 al 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, en resumen, como verás, todo esto, esta cuestión de hacerse creyente las preguntas clave para elegir la iglesia correcta, todo esto se reduce a ver la iglesia o como un consumidor centrado en lo que la iglesia puede darte a ti, o como un siervo de Cristo, viendo la iglesia como una comunidad de fe y una familia en donde puedes servir a Dios por servir a los demás. Así que voy a preguntar de nuevo esto. ¿Ves la iglesia como un lugar para servirte a ti y a tus preferencias, o la ves como una comunidad local de seguidores de Jesús en la que puedes invertir personalmente lo que eres y tienes en llevar a cabo los mandamientos de Dios y la vida del reino de Dios? Y si me permites, te doy un consejo muy importante. Y es que hay que recordar que las iglesias también son familias. Y a veces las familias pasan por momentos difíciles. A veces, como cualquier familia, tienen desacuerdos y decisiones difíciles que tomar juntos. Han sufrido pérdidas y han tenido que disciplinar quizá a un miembro de la iglesia al que amaban inmensamente, pero con quien tuvieron que abordar una situación difícil que requería disciplina bíblica. Y ahora puede ser que te digas a ti mismo, mira, yo no quiero su drama en este momento, simplemente he tenido suficiente del mío en la vida. Y entiendo eso, comprendo por completo. Y tienes una preocupación muy legítima al decir eso. Pero, es posible que seas guiado por el Señor, por el Espíritu Santo, asistir ahí en esa iglesia durante su tiempo difícil para ser alguien que pueda ser de apoyo y ayudar a sanar las heridas. Bueno, muy bien.
Espero que todo esto te haya ayudado ya que te estás mudando a un nuevo lugar en donde vivir o como adulto por primera vez estás saliendo a tu casa hogareña para edificar tu propia fe viviendo en otro lugar o tal vez eres un nuevo creyente y nunca has asistido a una iglesia o estás reavivando tu fe en Cristo después de una larga ausencia de Él y necesitas encontrar una buena iglesia. Bueno, yo ruego a Dios que te guíe a la correcta y que tomes esa decisión basada en los criterios bíblicos anteriores que presentamos. Muchas gracias de nuevo y no te olvides de hacer clic en like o hacer clic en seguir el podcast. No te olvides de suscribirte y compartir el enlace a este podcast también a todos los que puedas. Y bueno, acuérdate de esto. Sigue a Jesús porque cuando lo haces siempre seguirás a la verdad.